Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe, invocando la presencia de Dios nuestro Padre, que nos proteja siempre del coronavirus. Y especialmente pedimos también a nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé, la protectora y la auxiliadora de todos los cristianos. Seguimos rezando por nuestros médicos que están al frente de batalla. Seguimos rezando también por las personas que nos están cuidando, para que podamos, cada uno de nosotros, ser también muy responsables en esta lucha contra el coronavirus. Vamos a invocar y vamos a pedir la protección por intercesión de nuestra Madre, la Virgencita de Caacupé. Vamos a decir juntos el anuncio del ángel a la Virgen María. Dios te salve María, llena eres de gracias, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y pidiendo que se cumpla también la voluntad del Señor en nuestra comunidad, en nuestras familias, en nuestro país, seguimos rezando e implorando por nuestra nación, por nuestros gobernantes y por todos los que están en este camino de cuidarnos y ayudarnos a que podamos nosotros salir adelante en esta lucha tan importante. Y decimos juntos, Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Estudio Bíblico con el Padre Víctor Luis Cabañas, doctor en Sagradas Escrituras de la Universidad Salesiana de Roma y profesor de Teología de la Universidad Católica Nuestra Señora de la Asunción. Y porque la palabra es pan de vida, les invitamos a reflexionar con Ñande Yarañe. Con el apoyo del supermercado San Cayetano. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe dominical en este 26º domingo en que la palabra de Dios, como siempre, viene a nuestro encuentro, nos ayuda, nos anima para que nosotros podamos hacer, como siempre, un camino de felicidad, de dignidad, es decir, de santidad. Queridos amigos, hoy la palabra de Dios, como siempre, a través de la iglesia nos llega en una forma pedagógica. Hoy leemos en la primera lectura a Ezequiel 18, 15, 28. Leitmotiv, idea central es injusto mi proceder, nos dice el Señor. ¿Es injusto mi proceder? Es una pregunta retórica a la cual cada uno de nosotros deberá responder. Así dice el Señor. Ustedes objetarán, no es justo el proceder del Señor. Escucha, casa de Israel, ¿es injusto mi proceder? ¿No es el proceder de ustedes el que es injusto? Cuando el justo se aparta de su justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. Y cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. Si recapacita y se convierte de los delitos cometidos, ciertamente vivirá y no morirá. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Se dan cuenta, queridos hermanos, esta pregunta que nosotros muchas veces hacemos con respecto al Señor. Esto también yo lo suelo comparar de otra manera, porque algunos, sobre todo en los retiros espirituales, recuerdo con los jóvenes que me preguntaban y me decían, Padre, pero Dios es injusto y Dios es malo. Incluso algunos decían, ¿por qué te manda al infierno? Me decían esa frase, ¿verdad? Esa que es bastante dura, ¿verdad? Pero aquí tenemos la respuesta, ¿verdad? A través del profeta Ezequiel. Porque en realidad es como decir, si todo el tiempo de tu vida nunca quisiste saber nada de Dios, a eso le llama aquí el injusto, ¿verdad?
Aquí le llama a aquella persona el malvado, dice aquel que se ha alejado del Señor. Nunca nunca quiso estar con él. Nunca, o sea, siempre lo rechazó, ¿verdad? Siempre. No quiero saber nada de vos, no te quiero ver, no quiero ni conversar contigo. Y durante toda su vida, ¿verdad? Con algo más no. Y se quiere ir con Dios. Eso, según la justicia, ¿verdad? Según la justicia. Entonces, o según la lógica, digamos, ¿qué les parece a ustedes? Yo nunca quise estar contigo y ahora justamente que me muero quiero estar contigo. Ay, quiero estar contigo. ¿Cómo es eso? Es todo lo contrario, ¿verdad? Dios entonces es como que te dice, según la lógica, dice, nunca quisiste estar conmigo. Entonces, justamente porque yo respeto tu libertad, entonces estás también apartado. O sea, no venís junto a mí porque nunca quisiste estar conmigo. O sea, nunca, porque no sé qué es lo que tenés contra Dios, qué es lo que tenemos contra Dios, ¿verdad? Nunca quisiste acercarte a Dios. Según la lógica, o según la justicia, vamos a decir así, porque aquí Ezequiel habla más del aspecto de la justicia, ¿verdad? Lo que significa aquí el proceder de alguien. Y aquí te habla de que el proceder del Señor, dice, no es injusto, dice, no es injusto Dios con nosotros, porque nos manda al infierno. Primero, lo que Dios no te mandó al infierno. Somos nosotros quienes hacemos nuestro camino, del cielo o del infierno, cada uno. Dios, al contrario, es muy justo en su proceder y por eso después dice, cuando el justo se aparta de la justicia, comete la maldad y muere por la maldad que cometió. O sea, no soy yo, dice el Señor, no soy yo el que le estoy condenando, sino que cada uno debe asumir su responsabilidad. Ezequiel es justamente uno de los primeros profetas que habla de la responsabilidad, donde cada uno debe asumir su camino de responsabilidad ante el Señor. Casi todos los profetas anteriores o el Antiguo Testamento nos hablaba más bien de una responsabilidad colectiva, allí donde nacimos, cómo nos formamos, y entonces de acuerdo a eso nosotros recibimos la gracia de Dios, ¿verdad? Y es Dios entonces el que me juzga, y es Dios entonces el que me da el cielo, o Dios el que me envía al infierno. Más o menos es así la teología del Antiguo Testamento anterior a Ezequiel. Desde Ezequiel se comienza a pensar en la responsabilidad personal, es decir, cada uno es responsable de sus acciones. Cada uno entonces tiene que asumir las consecuencias de sus acciones. Y justamente aquí estamos encontrando esto muy bien explicado, ¿verdad? De una manera de diálogo, ¿verdad? Cómo el Señor está reflexionando. En realidad es el autor sagrado el que reflexiona en un lenguaje antropomórfico, evidentemente. Cuando el justo, por eso dice, se aparta de su justicia, comete la maldad y muere. El justo, claro, porque nosotros pues decimos, no, pero siempre fue justo, pero siempre estuvo en la justicia, siempre en la justicia. Bueno, hay que ver, porque aquí dice el justo, pero que después comete la maldad y muere, se aparta de la justicia de Dios y muere. Muere, dice, por la maldad que él cometió, no porque Dios le mandó al infierno, sino que es la consecuencia de nuestra propia acción, es la consecuencia de nuestra propia elección. Y cuando el malvado se convierte, aquí entonces está al revés, ¿verdad? Porque durante un tiempo yo por ahí pude haber caído en el pecado, de acuerdo a mis limitaciones, y ciertamente, y todos somos pecadores y todos somos limitados. Solamente que algunas veces nosotros nos creemos dioses y entonces, porque somos superiores o porque somos no sé qué cosa, entonces le condenamos a la otra persona, pero sin querer escuchar realmente a esa persona. En ese sentido, sí, podemos decir que estamos o nos consideramos por encima de. Aquí, sin embargo, te dice la responsabilidad de las consecuencias de nuestras acciones. Cuando el malvado se convierte de la maldad que hizo y practica el derecho y la justicia, él mismo salva su vida. ¿Se dan cuenta? Él mismo, dice Ezequiel. ¿Por qué? Porque el Señor ya nos dio todo. No hace falta entonces que continuamente el Señor tenga que intervenir en nuestra vida para que nosotros podamos ser felices.
o también para que seamos infelices. No es que Dios entonces nos va a hacer infelices porque el Señor nos envía algo, sino que va a ser la misma consecuencia de nuestras acciones. Si nosotros hacemos un mal camino, ciertamente que al final nosotros mismos vamos a ir por un camino de infelicidad. Si nosotros nos convertimos, nos esforzamos y buscamos la felicidad, ciertamente que como consecuencia nosotros también vamos a ser felices. Porque la gracia de Dios está, oye, es el cuaoma, ¿verdad? Entonces, y tenemos que vivir de acuerdo a esa gracia. Volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. El lunes y el martes, jefes de Estado y de Gobierno intervendrán en la Asamblea General de la ONU, pero lo harán virtualmente a causa de la pandemia. Es un momento importante para que los jefes de Estado analicen lo que la ONU está haciendo bien en esta pandemia y también lo que está haciendo mal y cuál es la situación internacional de los derechos humanos, específicamente respecto al COVID. Elisa Coren sigue de cerca las actividades de la ONU para Alliance Defending Freedom, una organización sensible a la protección de la vida, la familia y la libertad religiosa. Le preocupa que algunos organismos de la ONU utilicen la pandemia para extender medidas a favor del aborto. La semana pasada, el secretario general de la ONU presentó en un discurso las medidas de salud reproductiva, o sea, el aborto, como la respuesta número 1 que la ONU debería dar ante esta pandemia. Este es el tipo de cosas a las que nos gustaría que respondieran los jefes de Estado, que digan claramente si esto es o no lo que la ONU debería decir. La semana pasada, los países miembros votaron una resolución sobre medidas contra el coronavirus. Al observador permanente del Vaticano le sorprendió que incluyeran los llamados derechos reproductivos. La idea también sorprendió a Estados Unidos, que votó contra esa resolución. Cuando el Papa Francisco habló hace 5 años ante la Asamblea General, pidió la protección de la vida en todas sus fases. Y el absoluto respeto de la vida en todas sus etapas y dimensiones. En la lucha contra el coronavirus, el Vaticano también pide que las futuras vacunas estén disponibles para todos, medidas para ayudar a los ancianos, reforma del sistema financiero internacional y reducción de la deuda de los países pobres. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en arquitecto. Sumate. En el aula virtual de UPAP
estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Estamos pasando por momentos difíciles en todo el mundo y decidimos grabar desde nuestras casas este video. Hoy más que nunca podés ser un héroe. Quédate en casa. En el silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Silencio te abro mi corazón, Señor, que por tu espíritu te cante una nueva canción. Brote de un alma que en ti espera, que necesita de tu fuerza para dar testimonio vivo de tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Ven, toma mi corazón, rompe en pedazos mi barro y restáurame hoy. Un vaso nuevo seré si me construye tu amor. Tu amor. ¿De qué me vale, Jesús, ganar el mundo si mi alma se pierde sin ti? Y si no miro tu cruz, pierde sentido mi historia y vana es la gloria. Que no me faltes, Jesús, llena mi vida de luz, de luz. Que no me faltes, Jesús. En el silencio te abro mi corazón. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e Dominical. Estamos reflexionando la palabra del Señor en este domingo. Es la segunda lectura. La tomamos del libro o de la carta que escribe Pablo a los Filipenses en el capítulo 2 del 1 al 11. Leitmotiv, idea central de esta parte de la carta a los Filipenses nos dice: tengan los sentimientos de Jesús. Tengan los sentimientos de Jesús. Hay que ver. Esto sí que es entonces un pedido muy fuerte y muy grande, ¿verdad?, de parte del Señor, de tener los mismos sentimientos del Señor. Tengan entre ustedes los sentimientos propios de Jesús. Si algo puede una exhortación en nombre de Cristo,
Si algo vale el consuelo afectuoso o la comunión en el espíritu o la ternura del cariño, les pido que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos. Tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un único sentir. No hagan nada por ambición o vanagloria, antes una comunidad. Estimen a los otros como superiores a ustedes mismos. Nadie busque su interés, sino el de los demás. Tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien a pesar de su condición divina no hizo alarde de ser igual a Dios, sino que se vació de sí y tomó la condición de esclavo, haciéndose semejante a los hombres y mostrándose en figura humana, se humilló, se hizo obediente hasta la muerte y una muerte en cruz. Por eso Dios lo exaltó y le concedió un nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y el abismo, y toda lengua confiese: Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Queridos amigos, aquí entonces tenemos en esta carta, ¿verdad?, de Pablo a los Filipenses, elementos fundamentales, ¿verdad?, de nuestro camino de fe. Elementos fundamentales, porque al final, como termina esta carta, es muy interesante, ¿verdad? Por eso Dios dice, lo exaltó, es decir, como esa conclusión final después de toda su reflexión, y le concedió un nombre superior a todo nombre. Y ahí entonces entra que toda rodilla se doble en el cielo, la tierra y el abismo, que toda rodilla se doble ante el nombre de Jesucristo. Bueno, aquí entonces en esta conclusión podemos decir que está el caracú, lo esencial de la vida cristiana. Todo lo que nosotros hacemos, todo lo que nosotros vivimos, está justamente en función de qué cosa. En función de llegar a darnos cuenta que nosotros somos limitados, pero que le tenemos a Dios presente en medio de nosotros, que nos llama a ser felices, que nos llama a vivir nuestra propia dignidad, pero conociendo nuestra limitación, quiénes somos nosotros, ¿verdad? Y en este sentido, el arrodillarse ante el Señor, doblar rodillas tanto en el cielo como en la tierra, significa justamente que nosotros reconocemos que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Y esto es lo elemental y fundamental. Muchas veces nosotros no consideramos y no le tenemos a Cristo verdaderamente como centro y fuente de nuestra vida, queridos hermanos, lastimosamente. Es cuando nosotros decimos que tenemos nuestros ídolos, nuestras idolatrías. Estas son las verdaderas idolatrías. Cuando nosotros no consideramos a Cristo como centro y fundamento de nuestra existencia. Incluso yo puedo ser un sacerdote, y como sacerdote una función específica es hablar del Evangelio, hablar de Jesucristo. Pero por ahí puedo tener otros intereses. Cuando soy sectario en las sectas, cuando estoy solamente detrás del diezmo, y si no pagás, entonces vendás de beima, ñemosemalan de iglesia, etcétera, etcétera. Entonces, ¿esto qué significa? Esto quiere decir que no es entonces aquí Jesús lo más importante o Dios lo más importante. En todo caso, en este caso, estamos utilizando, ¿verdad?, el nombre de Dios, o estamos utilizando la religión, pero en provecho nuestro. Por eso aquí lo esencial y lo fundamental, como Pablo termina su carta, justamente dice, así como Dios se humilló, se hizo obediente por toda esta situación, es que Dios lo exaltó. ¿Pero para qué? Bueno, justamente para concederle el nombre superior a todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, toda rodilla se doble en el cielo, en la tierra y en el abismo. Toda rodilla, entonces. Esto es reconocer la presencia de un Dios presente, de un Dios entonces que está en medio de su pueblo, pero sobre todo de un Dios que nos pide también a nosotros, ¿verdad?, vivir de acuerdo a lo que Él nos está pidiendo, a los mandamientos del Señor. Y ahí entonces, desde ahí podemos entender toda esa primera parte, ¿verdad?, que es la exhortación que Pablo está haciendo dentro del proceso. Él
pide, dice, les pido que hagan perfecta mi alegría permaneciendo bien unidos, o sea, todos los elementos necesarios dentro de una comunidad que se ayuda y que pueda hacer caminos de santidad, pero juntos. Tenemos que ayudarnos, tenemos que caminar juntos. No podemos cada uno, ¿verdad? Entonces hace su propio camino. Después, otro elemento que pide también, para entender esto y arrodillarnos, ¿verdad?, ante el Señor, dice, tengan un mismo amor, un mismo espíritu, un mismo sentir, ese único sentir entonces en la vida. Pero entonces esto implica siempre, ¿viste?, sacrificio, lucha, empeño, porque sabemos que Dios es la fuente, la esencia de nuestra propia vida. No hagan nada por ambición o vanagloria. Otro elemento, no hagan nada por ambición o por vanagloria, por interés, sino busquen el interés de los demás. No hagan por interés de ustedes, sino que busquen el interés, el deseo de la otra persona. Y así entonces tengan los mismos sentimientos de Cristo Jesús, quien a pesar de su condición divina no hizo alarde de ser igual a Dios. Y esto es lo más grande y esto es lo elemental y fundamental. Dios mismo que se hace hombre, Dios mismo que entra en nuestra existencia, Dios mismo entonces, queridos amigos, queridos hermanos, que nos da ya este ejemplo que nosotros tenemos que procurar también vivir. ¿Verdad? Es la encarnación, Dios, que siente y que vive nuestra propia condición para conducirnos también hacia Él. Volvemos enseguida con más Ñan de Yara Ñe'e Dominical. En el año de la palabra, Ñan de Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en ingeniero. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en licenciada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos.
Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP. Hacemos. Todas las programaciones de Ñandeyara Ñe'e tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Siempre sopla como viento que renueva, sopla y cambia todo de lugar. Inunda cada espacio de mi ser, inunda abrazador, inunda y llena todo de su paz. Es el Espíritu de Dios, luz que penetra el corazón y toca mi alma. Toca mi alma, toca Señor, toca mi alma. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Ven a morar en mí, inúndame y cambia todo mi existir. Espíritu de Dios, Espíritu Santo, Espíritu de Dios, Espíritu Santo, toca mi alma, toca mi alma, toca mi alma. Toca mi alma, Espíritu de Dios. Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e. Estamos en este tercer bloque, en este tercer elemento en que vamos a reflexionar sobre la palabra de Dios desde el Evangelio. Leemos en esta oportunidad Mateo 21, 28 al 32. Leitmotiv, idea central, queridos hermanos, queridos amigos, es justamente recapacitó y se fue. Recapacitó y se fue. Es como nos dice la palabra del Señor.
En primer lugar, fíjense, aquí tenemos esta parábola que vamos a reflexionar en esta lectura. Dice así: en aquel tiempo dijo Jesús a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo: a ver, ¿a qué les parece? Un hombre tenía 2 hijos. Se dirigió al primero y le dijo: hijo, quiero que hoy vayas a trabajar a mi viña. El hijo le respondió: no quiero, pero luego se arrepintió y se fue. Acercándose al segundo le dijo lo mismo. Este respondió: ya voy, pero no se fue. ¿Cuál de los 2 hijos hizo la voluntad del padre? Le dijeron: el primero. Y Jesús les contestó: les aseguro que los recaudadores de impuestos y las prostitutas entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Porque vino Juan enseñando el camino de la justicia y no le creyeron, mientras que los otros recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron. Y ustedes, aún después de verlo, no se han arrepentido ni le han creído. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Este hecho aquí que nos presenta el Señor, esta parábola que Él está presentando a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo, nos está indicando en primer lugar a un Jesús que quiere hacer llegar justamente esa buena noticia a todos y a los responsables, principalmente a los líderes de la comunidad. Primer elemento fundamental, queridos amigos, para tener en consideración el hecho de hablar a los sumos sacerdotes y a los ancianos del pueblo. Y ahora viene entonces la parábola, diciéndoles que tiene 2 hijos, que se dirige al primero y le dice que vaya a trabajar a la viña. Y le dice: no quiero. Pero después dice que recapacita y se va. Esto es interesante, ¿verdad? Entonces es una cosa también muy normal y muy del día a día también en nuestra vida. El asunto es que después se va. Es decir, que cumple esa voluntad del papá, a pesar de que no le gustaba. Bueno, y así también viene el papá junto a este hijo y le dice: quiero que vayas a trabajar a mi viña. Le dice lo mismo a su hijo menor. El hijo le respondió entonces: ya voy, papá. Pero después no se fue. O sea, como que en la itúa y le dice: ¿verdad? Entonces aquí viene la pregunta de Jesús, ¿verdad? La pregunta retórica que también nosotros tenemos que mirar. ¿Cómo estamos en nuestro corazón y en nuestra vida con respecto al seguimiento de Cristo? Porque el Señor, pues, esa es la propuesta que nos dice: mi hijo querido, te he llamado, eres parte de la viña, eres parte responsable de hacer crecer tu comunidad y te estoy pidiendo, mi hijo, hace esto. ¿Qué le decís? No quiero o quiero. Pero no es solamente el hecho de decir entonces, sino que aquí lo importante es obra soberanamente las razones que nosotros tenemos que demostrar, ¿verdad? Santiago también lo dice muy bien, ¿verdad? No es simplemente la fe o decir, hablar. Aquí el hijo menor, de cierta manera, dice, no, hoy. Y entonces, y no se fue. Aquí el hijo mayor decía, no quiero irme, pero después se fue. Y la pregunta retórica es, ¿cuál de los 2 hizo la voluntad de su padre? ¿Quién es el que cumplió la voluntad de su padre? ¿Qué es lo que quiso Dios? Entonces esto de cierta manera también nos da un poco esa apertura y esa posibilidad de entender cuáles son nuestras reacciones también de vez en cuando ante los valores, los criterios y los mandamientos del Señor. Hay muchas personas que directamente medio se oponen, ¿verdad? Al comienzo es como que sufren, como que les cuesta mucho, ¿verdad? Vivir los mandamientos del Señor y entonces se oponen y dicen, ¿qué puedo hacer? No puedo dar ese paso, o sea, como que nos cuesta, ¿verdad? Pero al mismo tiempo, mirando el otro elemento, ¿verdad? Del hijo que después justamente viene por primero y le dice, hijo mío, vete a hacer esto, vete a la viña. A pesar de que dice no quiero, después lo hace. Sin embargo, el otro que quiere parece demostrar solamente en el exterior. Le para la importación etente.
¿verdad? Y sin embargo no somos capaces después de realizar, porque aquí este hijo no realiza, a pesar de que dice, sí, después ya te me hace cargo, pero después no hace nada. ¿Cuántas veces nosotros encontramos esta clase de cristianos, verdad? Que nosotros decimos que fuimos bautizados, nosotros decimos que sabemos todo de Dios, pero en el fondo después no cumplimos y no vivimos los mandamientos del Señor. Y hoy la palabra del Señor nos invita a vivir principalmente y profundamente los mandamientos del Señor. Jesús entonces ahí concluye y les dice, les aseguro que los recaudadores de impuestos, es decir, los pecadores directamente, las prostitutas, entrarán antes que ustedes en el reino de los cielos. Esto sí que es duro, ¿verdad? Es decir, aquellas personas que verdaderamente escuchan después la voz del Padre en este caso, ¿verdad? A pesar de que comienzan diciendo que no, porque estos son elementos morales que nosotros conocemos muy bien, que estaban totalmente contra los mandamientos, contra los designios de Dios. Se estaban oponiendo, pero ante la prédica, ante el anuncio de Jesús, después cambian de vida. Y justamente continúa después diciendo, porque vino Juan, es decir, aquí está el hecho de la prédica, del anuncio, del querigma. Vino Juan enseñando el camino de la justicia, de la vida, ¿verdad? Y no le creyeron. Todos aquellos que nos consideramos muchas veces al frente de las comunidades, que conocemos las comunidades, que ofrecemos, o sea, hablamos, les podemos orientar a nuestras comunidades, pero fíjense después lo que dice. Mientras que los recaudadores de impuestos y las prostitutas sí que le escucharon al papá, sí que escucharon la voz de Dios, sí que escucharon, significa entonces, ¿se acuerdan la palabra Shema Israel, Shema? Que quiere decir justamente obedecer, o sea, estos obedecen a esa voluntad que tiene el Padre. El otro le dice, vete, no me quiero ir, pero se fue. El otro le dice, vete, sí, me voy enseguida, hasta ya voy. Pero después, pura politiquería, ¿verdad? O sea, muchas palabras, pero en el fondo, acción prácticamente nada, ¿verdad? Y entonces por eso está diciendo aquí que le dice que sí, pero después no se va. Esto es también muy común, decíamos, entre nosotros, y por eso que tenemos que estar atentos, porque Catuyan de Yan de vale formal, Yan de Yurube, y Catu es tamba, ella promete Yan de Yarabe. Y por eso concluyo diciendo, dice que los recaudadores de impuestos y las prostitutas le creyeron al Señor, porque después de verlo, ellos han creído, pero primero, ¿verdad? Se va, y entonces significa que ha creído a pesar de que estaba en un mal camino. Sin embargo, el último que dice sí, después no se va. Justamente dice, y ustedes después de verlo, de asegurar que se irían, entonces no se han arrepentido ni le han creído a ese papá. Entonces volvemos enseguida con más Ñande Yarañe Dominical. En el año de la palabra, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos de forma virtual. Todos invitados a unirse, conocer y profundizar la Biblia. Materiales a través del WhatsApp, correo electrónico. Se accederán a los cursos en la plataforma Zoom a través del ID, que se proporcionará al participante unos minutos antes de empezar la clase. Más informes al 0981-500-5036. Tu palabra, Señor, es una lámpara a mis pies, es una luz en mi sendero. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano. Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Tu
mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de que te llamen médico. Sumate, en el aula virtual de UPAP estamos todos. Medicina Ciudad del Este, carrera acreditada por la ANEAES. Inscripciones abiertas, convocatoria septiembre 2020. UPAP, hacemos. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Tu mejor aliada es la tecnología. Para avanzar con confianza, elegiste pertenecer a una gran comunidad educativa presente en todo el país y alcanzar tu sueño de transformarte en abogada. Sumate. En el aula virtual de UPAP estamos todos. Inscripciones abiertas. Convocatoria septiembre 2020. Matrícula exonerada para nuevos estudiantes. UPAP, hacemos. Queridos hermanos, estamos continuando con Ñandeyara Ñe'e Dominical y ahora en este segmento que se llama Ñandeyara Ñe'e Responde. Vamos a responder a esta palabrita y vamos a reflexionar sobre la palabra la viña como tal, ahí donde el papá justamente quiere enviar a estos hijos. Uno que responde primero negativamente, pero después se va a trabajar a la viña. Y el otro, entonces, que responde, sí, ajata, pero después, al final de cuentas, no cumple con esa voluntad del Padre. Es decir, se queda, opitay molde Ñandeyara. Bueno, ¿qué significa de por sí la viña? ¿Cuál es el significado de la viña? Nosotros sabemos que la viña de por sí en Palestina nos enseña siempre ese camino del trabajo, la viña. Ir a trabajar a la viña, es decir, el lugar donde uno se encuentra para laborear, ¿verdad?, los frutos de la tierra. Y esto entonces en una forma alegórica ya nos está diciendo que la viña es el lugar del trabajo. Por lo tanto, cuando aquí le está diciendo ve a trabajar a la viña, le está diciendo, le está enviando, ¿verdad?, a estos hijos a trabajar con el pueblo. Claro, uno dice, no quiero, porque es difícil ciertamente ir a una viña, ir a trabajar con el pueblo, con la gente. No siempre te escuchan. En una de las palabras justamente de Jeremías, nosotros escuchábamos que hasta Jeremías, ¿verdad?, como que quiere tirar la toalla en un momento en que él es considerado predicando, ¿verdad?, la palabra de Dios como irrisorio, ¿verdad? O sea, porque el pueblo y la gente no lo escucha. La viña entonces significa ese pueblo, esa comunidad donde somos enviados para trabajar. Por una parte, la viña es alegría, ¿verdad?, del hombre, por una parte. Todo lo que significa, ¿verdad?, del viñedo, todo significa entonces el producto también de lo que sale de la viña. La viña entonces, de cierta manera, encontramos por ejemplo con Noé el justo que planta la viña de una tierra que Dios ha prometido no volver a maldecir. Y luego la presencia de viñedos en nuestra tierra es una señal de que la bendición no quedó totalmente destruida por el pecado. Noé es el primero que planta, ¿verdad?, la viña. Ese lugar entonces de trabajo quiere decir que Dios no maldijo al hombre, ¿verdad?, por completo. El pecado no ha destruido al hombre por completo. Dios promete y da a su pueblo una tierra rica en viñas, pero los que oprimen al pobre y son infieles a Yahvé
no beberían el vino de sus viñas, no beberían el vino de sus viñas. Bueno, esto es entonces de cierta manera lo que nos presenta como una primera acepción, ¿verdad? Esta palabrita, la viña. Ahora, como segunda acepción, nosotros tenemos que entender que Israel es una viña infiel a Dios. Normalmente aparecen varias veces aparecen entonces en los escritos del Antiguo Testamento que se le presenta a Israel como esa viña, pero como una viña infiel. El Dios de Israel, esposo y viñador, tiene su viña, que es su pueblo. Para Oseas es Israel una planta fecunda que da gracias de su fecundidad, que da gracias entonces de esa fecundidad, que no son Dios, ese Dios que por la alianza es un esposo, es decir, alguien que está cercano, alguien que está entonces codo a codo con su pueblo. Ahora, según el libro de Isaías, Dios ama a su viña, ha hecho todo por ella, pero en lugar del fruto de justicia que él esperaba, le ha dado la agria vendimia de su sangre derramada. Esto entonces te presenta en una forma infiel, decíamos, que Dios le ofrece todo, que Dios le regala todo, pero sin embargo la respuesta es la agria, dice, la agria viña, es decir, las consecuencias, los resultados, los frutos de esa viña son frutos amargos, son frutos amargos. Miremos una tercera sección que a nosotros también nos interesa mucho, lo que significa la verdadera viña, que es la gloria y el gozo. La gloria y el gozo, la verdadera viña, donde tiene que realizarse, donde tiene que encontrarse el hombre como tal. Ve a trabajar a mi viña, ve a trabajar a mi viña. Hay una respuesta positiva y hay una respuesta también negativa. Lo que Israel no ha podido dar a Dios, Jesús se lo da. Israel no pudo, pero Jesús lo va a dar. Él es la viña que produce la cepa auténtica, digna de su nombre. Él es el verdadero Israel. Él fue plantado por su padre, rodeado de cuidados y podado a fin de que llevara fruto abundante. En efecto, lleva su fruto dando su vida, derramando su sangre, prueba suprema de amor. Y el vino fruto de la viña será en el misterio eucarístico el signo sacramental de esta sangre derramada para sellar la nueva alianza. Será el medio de comulgar en el amor de Jesús, de permanecer en él. Entonces aquí esta acepción es muy importante, la verdadera viña, que es la gloria y el gozo. El lugar entonces donde nosotros somos enviados para trabajar, aquí nos indica también que llegamos, ¿verdad?, a lo esencial y a lo fundamental. Cuando nosotros nos introducimos en esa viña que produce fruto, justamente estamos recibiendo nada más y nada menos que la vida de Jesús mismo, porque está representando a Jesús mismo, entonces, incluso esa viña. Por eso, en el signo vino, fruto de la viña, será en el misterio eucarístico el signo sacramental de esta sangre derramada para sellar la nueva alianza, es decir, ese encuentro personal con el Señor. Y luego entonces nosotros podemos entender que esta comunión también, ¿verdad?, que existe entre aquel que se empeña, que va, que camina hacia la viña. Al comienzo le es un poco difícil, ¿verdad? No andas así, hay dificultades, hay problemas. Trabajar la viña significa justamente hacer todos los cuidados de la tierra. Necesita estar atentos. Y es por eso entonces que nosotros encontramos que a esta comunión son llamados todos por el amor. Llamamiento gratuito, pues Jesús mismo elige a los que han de ser sarmientos, sus discípulos. No son ellos los que le eligen a Jesús, no son ellos, ¿verdad?, quienes eligen a Jesús. Por esta comunión se convierte el hombre en sarmiento
de la verdadera cepa, vivificado por el amor que une a Jesús y a su Padre. Lleva fruto, lo cual glorifica al Padre. Comulga así en el gozo de Jesús, que está en glorificar a su Padre. Tal es el misterio de la verdadera viña, expresa la unión fecunda de Cristo y de la Iglesia, así como su gozo que permanece perfecto y eterno. Entonces, esta expresión, ¿verdad? O esta explicación de lo que significa la viña dentro de las parábolas y dentro del Antiguo Testamento también tenemos expresiones, siempre va a ser ese campo donde el hombre tiene que trabajar. Es el campo entonces donde se encuentra cada miembro, ¿verdad?, de la comunidad. Es el campo donde todos nosotros tenemos que comenzar a mirar, a afinar nuestra puntería para comenzar a dar también todo lo que nosotros podemos de acuerdo a nuestras cualidades, de acuerdo a nuestras capacidades. Porque la viña siempre tiene que ser renovada. La viña siempre tiene que ser cultivada en el sentido de ser trabajada, ¿entiendes? Entonces, por eso que es importante en esta parábola cuando también el Señor está diciendo, vete, hijo mío, a la viña, a trabajar. No todos, así como este hijo mayor, quieren ir a la viña, a pesar de que después responde positivamente. Esto entonces es lo que se salva aquí en este domingo para que entendamos bien. Nosotros podemos tener dificultades o no tenemos afinidades, así las vamos a ver. Cuando hay fracasos, cuando hay desilusiones, cuando hay problemas internos, personales, cuando hay problemas de comunidad y alguien que está pidiendo, ¿verdad? Y te dice, bueno, ahora tenés que concentrarte, ahora tenés que trabajar, ahora tenés que dar lo mejor y lo máximo de vos mismo. Entonces, ciertamente que no siempre es fácil, ¿verdad? Por otra parte, está aquel hijo que le dice justamente, vete a mi viña, y dice enseguida, sí, ya me voy enseguida, ¿verdad? Pero después sabemos que la parábola nos cuenta que el hijo menor no se va, ¿verdad? No se va. Solamente queda en el la. Se queda en el bla, bla, bla. Ante esta situación, entonces, nos hace entender lo que significa también ese campo de trabajo que es la viña. Ese campo de trabajo significa también dificultad. Pero aquí hay entonces una dicotomía, ¿verdad? Porque decimos, sí, yo quiero trabajar en esa viña. Es como que también como que estamos predispuestos. Y hasta puede ser una cosa interesante pensarlo así, que hay una predisposición del hijo menor. Sí, quiero ir. O sea, se pone a disposición. O sea, dentro de su deseo, dentro del deseo. Incluso no vamos a juzgar esa primera parte diciendo si lo dijo desde el corazón o lo dijo ya superficialmente sin querer ir. Tal vez si pensamos desde un sentido positivo, este hijo menor que dice, sí, papá, me voy a ir, y tal vez tenía el deseo, como estábamos diciendo, pero después al final no se va. ¿Por qué? Y porque justamente queda simplemente en el deseo. Queda simplemente entonces como en esa promesa de un trabajo y de un adherirse totalmente, ¿verdad?, a la comunidad, porque la viña siempre va a representar a la comunidad. Y entonces cuando nosotros comenzamos a pensar, elucubrar y decimos, bueno, quiero irme, tengo buenos deseos, pero después en la realidad no sucede nada, es como aquel santo que justamente cuando predicaba decía que el cielo es el lugar, él decía que el infierno era uno de los lugares más lindos, dice. Entonces todos se quedan así, ¿cómo es eso? Uno de los lugares más lindos. Y sí dice, porque el infierno está alfombrado, totalmente está alfombrado de todos los buenísimos deseos no cumplidos. Todos los buenísimos deseos no cumplidos. Apego la página aquí, el hijo menor. ¿Qué es lo que hace aquí el hijo? Y le dice al papá, sí, por eso yo le estaba diciendo. Tal vez puede ser que este hijo menor tenía un buenísimo deseo, ¿verdad?
Entonces eso sería esa mejor alfombra, adornar el infierno con la mejor alfombra, ¿verdad? Deseos no cumplidos, deseos no realizados, porque después la segunda parte de la parábola nos estaba comentando y nos estaba diciendo que el hijo no se fue, a pesar de que tenía, o por lo menos la respuesta al papá, era de ir, de colaborar, de ayudar, de ir a la viña, pero no se fue. Entonces quedó en eso que dice este santo, ¿verdad? Que el infierno verdaderamente está adornado de las cosas, de los deseos más lindos que nosotros tenemos, pero que nunca lo hemos cumplido. Entonces atención, porque la palabra de Dios, entonces cuando nos insta a esto es justamente para una reflexión profunda, para que entendamos que así como el hijo mayor siente dificultades, siente problemas, no quiere decir que nosotros no vamos a sentir también problemas y dificultades. Claro que sí, vamos a tener muchos problemas y muchas dificultades y seguramente que también en ciertos momentos vamos a flaquear, ¿verdad? Pero sin embargo, ante ese flaquear, ante esa dificultad, el hijo mayor después se pone las pilas y dice, bueno, me voy, y se va y trabaja y hace que fecunde, ¿verdad? O sea, hace que engendre nueva vida. Es lo que nosotros necesitamos también dentro de nuestras comunidades. Es lo que nosotros necesitamos. Así tendría que ser el cristiano dentro de nuestras familias. Y el segundo, como nos damos cuenta, es el hijo menor que dice, sí, me voy. Pero después, doy apoyo baebe. Entonces, queridos hermanos, pidamos esta gracia al Señor. Ser sinceros con el Señor a pesar de nuestras dificultades. Tal vez también el hijo mayor lo dijo desde adentro. No me quiero ir, lo dice y lo expresa, ¿verdad? Pero después el Evangelio mismo dice que se arrepiente, o sea, mira en su corazón, busca la manera y después cumple la voluntad de Dios. Entonces pidamos esta gracia también para cada uno de nosotros. Y que la bendición del Señor descienda hoy en este domingo sobre todos ustedes, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta el próximo domingo con más Ñande Yarañe Dominical. Todas las programaciones de Ñande Yarañe tienen el apoyo de la Fundación Santa Librada. Esto fue Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas.